hoy en Inventónicos conocerás uno de los inventos que ha cambiado la vida de las personas en formas inimaginables, el ascensor. Así que si estás listo para explorar este asombroso mundo de la innovación, prepárate para un viaje lleno de curiosidades y conocimiento. Comencemos por el principio. ¿Quién inventó el ascensor y cuándo? Aunque la idea de elevarse verticalmente se remonta a la antigua Grecia, no fue sino hasta siglos después que se desarrolló el primer ascensor funcional. Los griegos tenían rudimentarias máquinas de tracción con cuerdas y contrapesos que se utilizaban para levantar objetos pesados, pero estas no se consideraban ascensores en el sentido moderno. El matemático alemán Erhard Weigel es conocido por diseñar un prototipo del ascensor en 1687 que él llamó silla de ascenso. Aunque este dispositivo era un avance notable, su diseño distaba mucho de los ascensores modernos. Weigel empleó una combinación de poleas y contrapesos para elevar la silla, pero su funcionamiento era bastante limitado en comparación con la ingeniería avanzada de los ascensores actuales. Pero el inventor del primer ascensor funcional y seguro fue Otis. Otis es reconocido por haber diseñado el primer ascensor de seguridad con un freno automático en 1852, lo que permitió un uso seguro y eficiente de los ascensores. Erhard Weigel contribuyó al avance de esta tecnología, pero no se le atribuye como el inventor del primer ascensor funcional y seguro. El freno del ascensor es un componente crucial para garantizar la seguridad de los pasajeros. Otis demostró su efectividad en la Feria Mundial de Nueva York en 1854 al detener un ascensor en movimiento con un hacha cortando una cuerda. El freno del ascensor es un sistema que en caso de una caída incontrolada, se activa automáticamente para detener la cabina, evitando así accidentes graves. Ahora te preguntarás cómo eran y cómo funcionaban los primeros ascensores. Los primeros ascensores eran bastante simples en comparación con los modernos. Imagina una cabina de madera con cuerdas que se enrollaban alrededor de una polea. La magia residía en un mecanismo ingenioso creado por Otis, un freno que se activaba automáticamente si las cuerdas se rompían, evitando así caídas peligrosas. Pero la verdadera revolución vino con la evolución del ascensor. Con el tiempo, los ascensores se volvieron más eficientes y seguros. La introducción de motores eléctricos a finales del siglo XIX permitió un funcionamiento más suave y rápido. Ahora, los ascensores se encuentran en todas partes, desde rascacielos hasta centros comerciales. Hablemos un poco más sobre cómo funcionan los ascensores de manera sencilla. En su núcleo, un ascensor consta de una cabina, un sistema de contrapesos y un motor. El motor impulsa la cabina hacia arriba y hacia abajo, mientras que los contrapesos equilibran el peso. Los cables sujetan la cabina y la mantienen segura durante el viaje. Los ascensores vienen en diversas formas y tamaños para adaptarse a las necesidades específicas de diferentes edificios y aplicaciones. Algunos de los tipos más comunes incluyen los ascensores de tracción, hidráulicos, panorámicos y residenciales. Los ascensores panorámicos, por ejemplo, ofrecen impresionantes vistas mientras te desplazas, mientras que los ascensores hidráulicos son ideales para edificios más pequeños y brindan un funcionamiento suave y silencioso. Pero ¿cuál ha sido el impacto del ascensor en el mundo? A nivel económico ha sido monumental. Los ascensores han permitido la construcción de rascacielos y edificios altos, lo que ha llevado a una mayor densidad de población en las ciudades. Esto, a su vez, ha impulsado el desarrollo económico y la inversión en bienes raíces. Según datos, el mercado global de ascensores y escaleras mecánicas se estimó en más de $90.000 millones en 2020 y se espera que siga creciendo. Pero ¿cómo han transformado los ascensores nuestras ciudades? Piensa en los rascacielos, esas majestuosas estructuras que se alzan hacia el cielo. El primer rascacielos, el Home Insurance Building, se construyó en Chicago en 1884. Con sus 10 pisos, fue un hito en la historia de la arquitectura. Hoy en día, rascacielos como el Burj Khalifa en Dubái tienen más de 160 pisos y cuentan con una impresionante cantidad de ascensores, 57 en total. Los ascensores son esenciales para estos gigantes de acero y vidrio, ya que permiten que las personas se desplacen de manera eficiente y segura a grandes alturas. Sin ellos, la ciudad moderna tal como la conocemos sería muy diferente. Pero ¿qué hubiera pasado si el ascensor no se hubiera inventado en la época en que se hizo?
Imagina un mundo donde los rascacielos y los edificios altos no existieran. Las ciudades serían mucho más extensas horizontalmente, lo que requeriría más espacio territorial. Esto tendría un impacto significativo en la planificación urbana, la movilidad y la preservación de la naturaleza. Además, sin ascensores, la vida en la ciudad sería más inconveniente, ya que tendríamos que subir y bajar escaleras constantemente. El ascensor ha hecho posible que las ciudades crezcan hacia arriba en lugar de hacia afuera, ahorrando espacio valioso y mejorando la eficiencia en la vida urbana. Pero el ascensor no solo ha cambiado la cara de nuestras ciudades, también ha tenido un impacto en la vida de las personas. Ha mejorado la accesibilidad para personas con discapacidad, permitiendo que se desplacen de manera independiente en edificios y lugares públicos. En hospitales y centros de salud, los ascensores son cruciales para el transporte de pacientes y personal médico, sin mencionar que en el ámbito doméstico, los ascensores residenciales han facilitado la vida de muchas personas mayores o con movilidad reducida. Si estás disfrutando de este video, asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte al canal Inventónicos para no perderte futuros viajes a través de la historia de la innovación. Y ahora, ¿qué te parece si exploramos algunos de los ascensores más curiosos del mundo? En Nueva York, el One World Trade Center cuenta con ascensores que te llevan en un emocionante viaje virtual. Mientras subes, puedes ver la evolución de la ciudad a lo largo de los años en una proyección en las paredes del ascensor. Y en el Hotel Burj Al Arab en Dubái, puedes disfrutar de ascensores con suelos de cristal que te brindan una vista vertiginosa del mar mientras subes hacia tu habitación. El título del ascensor más rápido del mundo lo ostenta el ascensor Shanghai Tower en China. Este impresionante ascensor es capaz de alcanzar una velocidad de 73.8 km por hora, lo que permite a los ocupantes llegar a las alturas vertiginosas del edificio en un abrir y cerrar de ojos. Este avance tecnológico es un testimonio de la ingeniería moderna que ha hecho posible que los ascensores sean más rápidos y eficientes que nunca. ¿Sabías que existe una idea de construir un ascensor que llegue al espacio? Esta ha sido una visión futurista durante décadas. Uno de los defensores más prominentes de esta idea fue el científico e ingeniero japonés Shuji Nakamura. El concepto se basa en la construcción de una estructura que conecte la Tierra con una estación espacial, permitiendo un acceso más eficiente y económico al espacio. Aunque es un proyecto ambicioso, ha captado la atención de científicos y expertos en todo el mundo. A pesar de que todavía enfrenta desafíos técnicos y financieros significativos, la posibilidad de un ascensor espacial sigue siendo una fuente de inspiración para la exploración espacial futura. Es increíble pensar cómo una invención aparentemente simple ha transformado tan profundamente nuestra vida cotidiana y pasaron de una cabina de madera en sus orígenes a una de cristal en la modernidad. Así que Inventónico, la próxima vez que utilices un ascensor, recuerda su historia y su impacto en el mundo. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje a través de la historia y curiosidades del ascensor. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. En la descripción encontrarás enlaces útiles que te llevarán a recursos y productos relacionados. La aventura inventónica no ha terminado, puedes continuarla dando clic al siguiente video.